Hoy les voy a hablar sobre Carl Rogers. Es mejor conocido por sus escritos sobre la psicoterapia centrada en el cliente. De hecho, él escribió de forma detallada sobre la naturaleza y procesos de la psicoterapia no directiva, lo que finalmente le ganó reconocimiento mundial por su innovador trabajo. Para comenzar, es importante entender que Rogers, como muchos que lo precedieron con un marcado tono asistencialista sobre la autorrealización, se interesó en cómo las personas encuentran formas para desarrollar su potencial, para tener vidas saludables y creativas. En términos de la psicoterapia, él entendió que entre varios principios críticos, el paciente necesita sentir o experimentar un sentido de respeto y cuidado incondicional por parte de un psicoterapeuta genuino. A este respecto, su teoría de la personalidad se enfoca en algunos conceptos clave. Primero tenemos la perspectiva existencial, que aprecia la personalidad en su complejidad, es pragmáticamente útil y necesaria para ver la personalidad desde una perspectiva fenomenológica, es decir, cómo la gente percibe e interpreta sus experiencias de vida. Segundo, Rogers hace hincapié en la tendencia a la autorrealización, significado que el organismo se esforzará por alcanzar para mantener o establecer niveles óptimos de funcionamiento integrado. Y tercero, Rogers creía que era importante entender la disparidad entre la experiencia individual y cómo la persona se ve a sí misma como persona. Buenas noches, yo les estaré hablando por qué el terapeuta tiene que ser un facilitador de la autoactualización. Y es que Carl Rogers, a diferencia de Abraham Maslow, comenzó el estudio de la naturaleza humana con personas que tenían problemas. Como psicólogo clínico, Rogers analizó cómo la relación terapéutica puede facilitar en el cambio. En las entrevistas que analizó Rogers, hay diferencias claras entre el enfoque directivo y el no directivo. Y bueno, es que en el enfoque directivo, el terapeuta tiende a controlar la comunicación y guía al cliente, limitando su capacidad para poder afrontar sus sentimientos. En contraste con el enfoque no directivo, de Rogers, anima al cliente a poder expresar sus emociones con el terapeuta, esto respondiendo a los sentimientos y ayudando a clarificarlos. Bueno, estas diferencias que propuso Rogers reflejan las ideas de este mismo sobre la relación terapéutica que se desarrollaron junto con su teoría. Rogers llamó a este enfoque terapia centrada en el cliente, destacando la importancia de que el terapeuta actúe como facilitador del crecimiento personal y la autoactualización del cliente. La terapia no directiva desarrollada por Carl Rogers. Esta se caracteriza por varios principios y enfoques fundamentales que la distinguen de otros modelos terapéuticos. Las características claves de estas son, primero, enfoque en el cliente. La terapia no directiva pone al cliente en el centro del proceso terapéutico. Segundo, aceptación incondicional. El terapeuta ofrece una aceptación incondicional hacia el cliente, lo que significa que no juzga ni critica al cliente por sus pensamientos, sentimientos o comportamientos. Tercero, empatía. El terapeuta practica la empatía esforzándose por comprender la experiencia del cliente desde su perspectiva. Cuarto, clarificación de sentimientos. Una técnica centrada en la terapia no directiva es la clarificación de sentimientos. 5. No imposición de soluciones. A diferencia de enfoques más directivos, el terapeuta no impone soluciones ni dirige el proceso. Sexto, relación terapéutica. La relación entre el terapeuta y el cliente es fundamental. Se busca establecer una relación genuina y auténtica, donde el cliente se sienta valorado y comprendido. Y por último tenemos fomento de la autoactualización. La terapia no directiva se basa en la creencia de que cada individuo tiene el potencial innato para crecer y desarrollarse. ¿Cuáles son las características
de una persona plenamente funcional. Rogers se abocó al problema de definir a la persona plenamente funcional. Con este fin, describió los rasgos de una persona que había terminado con éxito la psicoterapia y que exhibía en su comportamiento las metas más altas de la mejor y más eficaz psicoterapia. Rogers distinguió 3 características primarias de la persona plenamente funcional, que observó después de la terapia. Como primera característica, la persona plenamente funcional es más abierta a la experiencia. Se ha liberado de la necesidad de distorsionar defensivamente tanto la realidad interna como la externa, y tiene la capacidad de percibir y atender sin ansiedad las demandas de su cuerpo y de su mente. 2. La persona plenamente funcional tiene la capacidad de experimentar la vida de forma existencial. Vive la vida con más espontaneidad, disfrutando la exuberancia y el gozo de ver la vida como un nuevo momento que sigue de otro. Tercera característica. La persona plenamente funcional experimenta una mayor confianza en sus propios organismos. Se siente libre de hacer lo que siente en cualquier momento. Satisface la expectativa de que demostrará su competencia para lograr cualquier desafío. 3 características secundarias de la personalidad se relacionan con el concepto de la persona plenamente funcional de Rogers. Primera característica. La persona plenamente funcional crece sin temor a sus propios sentimientos. Las emociones se vuelven importantes, pero no abruman las experiencias personales. Segunda característica. No está determinada o controlada por influencias externas. Con el aumento en la confianza en sus propios procesos cognitivos y emocionales, la persona se encuentra a sí misma más creativa en sus relaciones. Bueno, ahora continuando con el tema, voy a estar explicándoles sobre la congruencia y la incongruencia. Primero tenemos la congruencia, que es la armonía entre la experiencia interna y la autoimagen. Sus características principales es la autenticidad, el bienestar psicológico y la adaptabilidad. Y la incongruencia tenemos que es la falta de alineación entre la experiencia interna y la autoimagen. Y sus características son la defensiva, la distorsión de la realidad y dificultades en las relaciones. Como resumen, tenemos que la congruencia promueve bienestar y autenticidad, mientras que la incongruencia puede causar problemas emocionales y de relaciones. La terapia de Rogers busca alcanzar la congruencia para el crecimiento personal. Muchas gracias.